Muy, pero muy buenos días. Dios bendiga a toda esta iglesia. Adoramos la presencia del Señor y mientras adoramos nos vamos a ir preparando para compartir su palabra. Mientras adoramos su presencia, nos alistamos para lo que Dios quiere compartir en esta mañana maravillosa. Un tema bien hermoso, un tema en donde el Señor quiere traer a nuestras vidas nuevos niveles, donde Dios quiere hacer cosas importantes en nuestros corazones. Así que allí donde estás, dile: Señor, en este lugar que he escogido para adorarte, en este lugar que he escogido para que sea tu altar, quiero que hoy me hables. Quiero que hoy, Señor Jesús, hables a mi vida. Y tú, amado Creador, hagas tu perfecta obra en mí, Señor. Dale gracias al Señor allí donde estás. Dale gracias una vez más porque nos ama, porque nos sostiene. Dale gracias al Señor por la vida, por la salud. Dale gracias al Señor porque siempre, siempre ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia, porque con lazos de amor siempre ha querido mantenerte de pie, siempre ha querido reanimarte, siempre ha querido mostrarte el camino, siempre el Señor ha querido hacer cosas maravillosas en tu vida. Por eso nos pide en esta mañana que en todo lo que podamos permitirle que Él haga su obra, Él pueda una vez más ser manifiesto, pero de manera real, de manera donde tú puedas contemplar su grandeza, su hermosura, donde tú puedas contemplar nuevos niveles de fe. El tema que hoy quiero compartirles, mis amados, tiene por título niveles de fe. Y esos niveles de fe que hoy el Señor quiere compartir con nosotros tienen un peso, y es por una sencilla razón. El Señor quiere que renueves tu entendimiento para que tu fe te lleve a nuevas alturas. Dios quiere renovar tu entendimiento para que tu fe te lleve a nuevas alturas. Hoy es lunes 29 de noviembre. Prácticamente ya se acabó este mes y entramos a la etapa crucial donde vamos a terminar un segundo semestre, vamos a terminar un año completo, y es un año donde el Señor te ha traído muchas experiencias. Nos ha traído a todos vivencias, y ese tipo de vivencias que todos hemos cursado, ese tipo de vivencias han permitido que podamos aprender en medio de las circunstancias que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido maravilloso. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque si Dios nos está pidiendo que renovemos nuestro entendimiento para que nuestra fe nos lleve a nuevas alturas, es porque Dios quiere que crezcamos a través de esos niveles de fe. Dios quiere que hoy tú y yo entendamos que la fe puede crecer, y puede crecer para seguir superándonos a nosotros mismos, para permitirle que la obra redentora del Creador, su gracia, su gloria, su poder, el poder de su sangre, de su palabra y del Espíritu Santo, nos puede llevar a niveles mayores, a niveles superiores, niveles de fe. Entonces, hoy, como Dios quiere que lo hagamos de esta manera, uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que entender es que en esa renovación de nuestros pensamientos aprendamos a caminar por fe y no por vista, como lo dice su palabra. Muchas veces, escuche bien, muchas veces las circunstancias nos desalientan, nos van a desanimar, nos van a cansar. Las mismas circunstancias nos dicen: ríndete,
No podrás alcanzar lo que Dios te ha prometido. Tira la toalla. ¿Cuántos han querido tirar la toalla? Creo que todos hemos pasado por esas etapas. Por lo que entonces debemos tener cuidado con lo que ven nuestros ojos, porque existen las señales y hay muchas señales que pueden robarnos ese impulso de seguir adelante y de alcanzar lo bueno que pedimos. Y esas señales, esas estrategias, esa tentación siempre la está colocando el enemigo delante de nosotros para desdibujar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. A tal punto que vino a matar, a robar, a hurtar, a destruirnos por completo. Y en estos 2 años de pandemia que ya vamos a cumplir, sí que el Señor el enemigo, ha tirado a matarnos a las cabezas de los hogares, de los matrimonios, a hombres y a mujeres que siguen luchando. Pero tenemos que entender que la forma como interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor depende de los niveles de nuestra fe, y ya te estoy hablando en el contexto espiritual. Todo lo que nosotros logremos interpretar de lo que sucede a nuestro alrededor desde el punto de vista espiritual tendrá que ver con nuestra fe. Y si tú y yo estamos trabajando en un proyecto y nos detenemos porque vemos algo negativo, significa que nuestra fe depende de lo que estamos percibiendo, no de lo que esperamos que suceda con un gran esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer, sumado a esa gran ayuda de un Dios todopoderoso, de un Cristo Jesús que nos dice que sigamos soñando, que sigamos trabajando, que sigamos luchando, que sigamos haciendo lo correcto. Hay una cita que quiero compartirles a ustedes en esta mañana, y esa primera cita se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, que asegura lo siguiente. Dice, así que vivimos confiados siempre. O sea, nos está diciendo, vivan confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos. O sea, nos está diciendo la palabra de Dios, caminemos por fe, andemos por fe, avancemos y crezcamos por fe, no por lo que nuestros ojos están viendo, sino por lo que estamos creyendo, porque nuestra mentalidad nos los estamos metiendo en la cabeza y vamos a decir, sí vamos a avanzar, sí vamos a triunfar, sí vamos a hacer lo correcto. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así que Él quiere que hagamos cosas extraordinarias. Y quiero compartirte algo que he puesto allí en pantalla. Si oras y no ves lo que deseas, escucha bien, esto lo anoté. No te detengas, porque debes tener certeza de eso que no tienes, pero sabes que tendrás. Si quieres agradar a Dios y demostrarle tu fe, habla palabras de victoria en todo tiempo y avanza. Habla palabras de fe, que aunque no estés viendo realmente, aunque tus ojos en tu entorno no lo estén viendo, habla como si estuvieran sucediendo las cosas a tu favor, porque así se proclaman los milagros, así empiezas a trabajar los niveles de fe que tanto nosotros estamos necesitando. Hay otra cita que yo quería compartir en esta mañana, que está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, y dice, ahora bien, la fe es la garantía, en otras versiones dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En otras dice la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero quise traerte esta versión porque dice, la fe es la garantía de lo que estás esperando. O sea, te garantiza la fe que lo que estás esperando te va a llegar y que tienes la certeza de que, aunque no lo estés viendo, lo vas a recibir. Y luego Mateo capítulo 21, 22 dice, pero ¿cómo va a suceder? Dice, si ustedes creen, solo si lo creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Anote estas citas. Porque a nosotros los seres humanos tendemos a que se nos escape. A nosotros los seres humanos siempre tenemos la tendencia de que se nos escape todo aquello por cuanto el Señor ha prometido, pero como no lo estamos viendo, se nos olvida. Y Dios sí que ha sido bueno.
Entonces, como el tema que vamos a transmitir en esta mañana tiene que ver con niveles de fe, quiero compartirles rápidamente cuatro niveles donde el Señor quiere hacer cosas poderosas en cada uno de nosotros. Y ese primer nivel que hoy quiero transmitirles a ustedes es el siguiente. El primer nivel lo vivimos al acercarnos a Dios esperando recibir algo que necesitamos. Todos los seres humanos nos acercamos a Dios esperando recibir algo, ya sea salud, sea una restauración, sea la provisión económica o provisión de alimento, ya sea porque estamos tristes y queremos un consejo. Escuche bien, cuando Jesús obró milagros como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, muchas personas, pero muchas personas fueron bendecidas, su fe empezó a crecer. Y esto ocurrió a los pies de Cristo, porque a los pies de Cristo nacemos de nuevo y todo cambia para bien, pero no se vale quedarnos en ese nivel de fe porque debemos superarlo. No basta con quedarnos en ese nivel, de solamente conocerlo. Acuérdense que siempre hemos compartido en esta iglesia que no basta con decir yo creo en Dios, yo creo en Jesús, sino también en conocerlo y conocerlo profundamente. Entonces, en ese primer nivel tenemos que aprender a vivir cómo acercarnos a Dios, y yo siento que está ocurriendo con esta gran familia, que está ocurriendo con Casa de Oración, que está ocurriendo con usted, mi amado, mi amada, que está allí escuchando esta palabra, porque para eso entonces buscamos al Señor. Nos lo dieron a conocer, lo recibimos en nuestro corazón, lo aceptamos y le dijimos, Señor, entra a gobernar en nuestras vidas. Nos acercamos a su presencia porque estábamos esperando recibir su perdón, recibir nuevas fuerzas, recibir milagros, recibir todo aquello que el Señor quiere compartir con cada uno de nosotros. Entonces entendamos que la fe tiene también niveles y ese nivel va a ir aumentando. Usted en estos 4 rápidos que voy a compartir, usted se va a ir identificando para que usted mismo diga, bueno, yo estoy avanzando, bueno, yo estoy creciendo, creo que estoy en el primero, creo que estoy en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto nivel. Ya se los voy a compartir rápidamente, pero quiero que vaya autoanalizándose, porque en ese primer nivel nos permite acercarnos a la presencia de Dios, y creo que ya todos estamos en ese nivel, todos pasamos por ese nivel. Dios ha sido bueno. Dios en su infinito amor y su infinita misericordia hace que crezcamos desde el punto de vista espiritual para que desde el punto de vista físico y material empecemos a ver los cambios. Tú tienes que aprender a renovar tu entendimiento para que tu fe te lleve a nuevas alturas. ¿Y por qué a las alturas, no a nuevos lugares? No al norte, al sur, al este, al oeste, sino a las alturas. Porque es que de allí hacemos como hacen las águilas, es de donde visionamos todo el panorama, vemos todo el panorama. A veces nos quedamos encasillados con el problema y con una sola dirección y con un solo tipo de acción, y no miramos a nuestro alrededor el panorama. Y yo he venido enseñando en esta iglesia que tenemos que adoptar los mismos pensamientos de Jesús, preguntarle a Jesús, Jesús, ¿tú qué harías en este caso? Porque es que nosotros hemos aprendido a actuar, hemos aprendido a accionar, y luego de que accionamos, luego de que reaccionamos, entonces decimos, uy, la embarré. O decimos, esto no tenía que hacerse de esta manera, mejor yo lo hubiera hecho así. ¿Por qué? Porque en nuestros sentimientos y nuestras emociones siempre existe algo que es un mecanismo de defensa que nos lleva a chocar frente a lo que debería ser, a lo correcto o a lo incorrecto, y siempre actuamos primero y luego es que pensamos. Ya estamos bastante grandecitos para entender que el Señor quiere que vayamos con cuidado, con sabiduría y con inteligencia. Lo bueno de todo esto es que estamos en ese primer nivel de fe y que el Señor nos viene ayudando y viene trabajando en nosotros para que el Dios Todopoderoso nos permita avanzar, nos permita crecer. Ese segundo nivel es el siguiente. El segundo nivel de fe que hoy le estamos compartiendo a ustedes
se manifiesta cuando nuestra relación con Dios crece y le obedecemos. O sea, ya aquí hay algo bien interesante en este segundo nivel que tiene que ver con la relación que tenemos con Dios para crecer y que en medio de ese crecimiento aprendamos a obedecerle. Al ser humano le cuesta obedecer. Porque a través del libre albedrío que el Señor nos dio la oportunidad de tomar decisiones. Entre esas, el enemigo hace que no obedezcamos a las cosas buenas. Acuérdese que todos venimos de una naturaleza vieja, pecaminosa, que el Señor viene a renovar y viene a transformar cuando lava nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo y nos da nuevas vestiduras. Entonces recuerden, como los discípulos cuando Jesús les mandó a que se adelantaran en la barca mientras Él despedía a la multitud y oraba. En ese nuevo nivel ya hemos recibido al Señor, hemos visto su poder y lo servimos a Él con amor. Nos metemos en la barca, o sea, estamos metidos en el cuento, estamos metidos en una consagración, estamos metidos en una nueva vida en Cristo Jesús, en nuevas vestiduras, es decir, estamos haciendo lo mismo que hicieron los discípulos. Jesús, mientras se despedía a la multitud y oraba por la multitud, le dijo, vayan adelantándose, se montaron en la barca. Dios quiere que te montes y sigas montado en su barca. Por supuesto que en este nivel de fe vivimos tormentas. Usted llega a un segundo nivel de fe y obvio que de todas maneras las tormentas van a venir. Obvio que vamos a enfrentar retos que nos desafían a quienes se quedan en esta tierra y se conforman con el alimento material que hemos recibido diariamente, pero sin compromisos, sin comprometernos. Pero en este segundo nivel, donde se manifiesta una verdadera relación con Dios y aprendemos a crecer y a obedecer, nos lleva a entender de que somos testigos de muchos más prodigios y recibimos muchas más bendiciones. Cuando usted no solamente ha pasado ese primer nivel donde solo se ha acercado, sino que ahora en este segundo nivel empezamos a conocer a ese Dios amoroso y empezamos a crecer en el conocimiento porque se nos revela el consejo, se nos da la palabra de vida, donde empezamos a obedecer. Ahí de pronto vamos en ese segundo nivel, supuestamente obedeciéndole a algunas cosas que creemos y que queremos, y hay otras a las que no le obedecemos, pero ya empezamos a ser testigo de milagros, empezamos a ser testigo de muchas más bendiciones, lo que quiere decir que usted está aumentando su fe, pero todavía el Señor necesita trabajar en el carácter, en el temperamento suyo, para hacer las cosas distintas, para hacer las cosas diferentes. Y es allí cuando estamos viviendo procesos en nuestra vida y esos procesos nos permiten entender que tenemos que seguir avanzando a un tercer nivel de fe que nos permita ser usados como Jesús fue usado también. Entonces entendemos que ya no es solamente acercarnos a Dios y ahora empezamos, después de habernos acercado, a aumentar y a crecer nuestro nivel de fe. Podemos decir que hemos pasado una segunda etapa donde nuestra relación con Dios empieza a mejorar, empezamos a tener una amistad con Él, con Cristo Jesús y con el Espíritu Santo, empezamos a crecer en conocimiento, empezamos a entender cuál es el verdadero propósito de Dios y lo que el enemigo quiere hacer en contra de nuestras vidas. Como lo hemos detectado, ya estamos en un segundo nivel donde empezamos a obedecer a Dios a través de su palabra, a través de sus estatutos, de sus mandamientos, y decimos, Señor, si entendemos que esto es lo bueno, Señor, voy a empezar a dejar hacer lo malo, y empieza una lucha campal, pero usted no deja de ver tormentas y tampoco deja de ver milagros al mismo tiempo. Entonces, cuando estamos viviendo todo esto, estamos listos para pasar a un tercer nivel si usted y yo se lo permitimos al Señor. Y ese tercer nivel nos permitirá el que seamos usados como instrumentos, así como Jesús fue usado, nos permitirá también ser usados como instrumentos. Miren, todo esto le sucedió al apóstol Pedro. Él vio caminar al Señor sobre las aguas. Y algo bien hermoso, bien interesante en Pedro fue que Pedro lo quiso imitar. Cuando usted conoce la personalidad de Pedro, cuando usted conoce la verdadera esencia de Pedro en la Biblia, antes de que entrara en un proceso de conversión por seguir a Jesús, cuando usted empieza a conocer a Pedro, Pedro no fue cualquier cosita.
Pedro tenía lo suyo como usted y yo tenemos lo suyo. Tenía Pedro su guardadito allí también. Tenía una lucha campal en su temperamento. Tenía cosas allí que tenían que seguir siendo procesadas. Pero algo bien importante fue que él vio caminar al Señor Jesús sobre las aguas y quiso imitarlo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido imitar a Cristo Jesús? ¿Cuántas veces hemos querido entrar en ese tercer nivel de fe que nos permita ser usados como Jesús? Así como Jesús fue usado. Quisiéramos hacerlo, quisiéramos imitarlo. Entonces, recuerden, pónganse en la película. Está Jesús con ellos, están ellos en la barca y cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas, un gran milagro, algo que no puede ocurrir en lo humano, algo que usted y yo no podemos vivir a no ser que tengamos esos niveles de fe altísimos para imitar a Jesús. Entonces, Pedro, como vio a Jesús caminar, también dijo, yo lo puedo hacer, yo también lo creo. Y al principio, Pedro se bajó de la barca, al principio avanzó, pero luego de que empezó a caminar, ocurrió algo bien interesante en él. Empezó a enfrentarse a sus batallas de fe. Y en las batallas de fe, en el mundo espiritual, Pedro al comienzo caminó, se atrevió, se arriesgó y empezó a caminar, pero cuando empezó a batallar en su mente, con la fe, a batallar en su corazón, empezó a hundirse. Entonces, mire bien, denote esto. Al avanzar en este camino de confiar en lo sobrenatural, las batallas no se harán esperar y hay que pelearlas confiando en que Él, el Creador, el Padre, Cristo Jesús también y el Espíritu Santo ya pagó por nuestras victorias. Y eso lo tenemos que entender. Ya pagó un gran precio y sigue peleando por todas esas batallas que se convierten en victoria. Incluso si surgiera el que nos pudiéramos preguntar ahorita, ¿estoy haciendo lo correcto? Pregúntese en esta mañana, ¿estoy haciendo lo correcto en este momento? Quiero decirte, mi amigo, mi amiga que estás conectado, caminar sobre el agua puede hacernos dudar. E incluso con una relación tan íntima con Jesús, podríamos caer en la trampa y de alguna manera por momentos podríamos creer que nuestros recursos funcionan más que la provisión de nuestro Padre, que nuestro Creador, o que las palabras de desaliento que escuchamos son más poderosas que las promesas que hemos recibido de Dios. Entonces, hoy Dios te dice, no confíes en la barca que te ofrece la seguridad que tu carne busca. Hoy Dios te está diciendo que avancemos con pasos de fe al Señor, pero que nos montemos en su barca, no en la propia, no en la nuestra, porque allí nuestra fe nos va a fallar. En ese tercer nivel de fe, Dios nos permite a través de Jesús que seamos usados como instrumento. Entonces yo sé que en este tiempo muchos de ustedes han sido usados como instrumentos para bendecir a muchas personas, para que sean usados como instrumentos para sanar, para traer milagros, para traer una bendición, para traer alegría, gozo, también para traer consuelo. Pero es necesario que sigamos nosotros entendiendo que tenemos que caminar sobre las aguas y ser arriesgados como lo hizo Pedro. Lo bonito de esto es que Pedro se baja de la barca y dijo, si Jesús lo está haciendo, yo puedo hacerlo porque soy un discípulo suyo. Y caminó sobre las aguas, pero cuando empezó a pensar en sus defectos, empezó a pensar en sus errores, empezó a tener esa batalla mental, empezó a hundirse y tuvo el Señor que meter su mano y sacarlo. Pero el resto de los discípulos se quedó en la barca. Aquí se le aplaude a Pedro que se arriesgó, que salió de allí y empezó a caminar y pudo decir orgulloso, lo hice, listo, empecé a hundirme porque empecé a batallar, pero lo logré hacer. O sea, Pedro quedó consciente junto con sus discípulos de que sí se puede imitar a Jesús, pero necesitamos avanzar en nuestros niveles de fe. Cuando nuestra fe está activa, aunque nos estén ocurriendo cosas, circunstancias adversas, como las que me ocurrieron a mí el día de ayer, si tenemos una fe y creemos en Dios, Dios va a obrar, Dios va a provocar. Ayer pasamos un momento muy hermoso después de ese tiempo vivido en nuestra congregación. Fuimos invitados a un almuerzo bien espectacular, delicioso. Era una tarde formidable, estaban ocurriendo cosas,
Pero luego de esto me ocurrió algo que me entristeció muchísimo, que me provocó un dolor, que me provocó ir al corazón de Dios y decir, ¿por qué nos está pasando todo esto? Pero hay que entender desde el mundo, desde el punto de vista espiritual, el mundo y el enemigo quieren dañarnos lo que estamos construyendo porque somos cabezas y cabezas visibles que hemos avanzado en esos niveles de fe que nos permiten ser usados como Jesús. Ayer fuimos instrumentos para bendecir un hogar que está necesitado de la gloria de Dios. Ayer fue una bendición encontrar a un padre de familia junto con su esposa y sus hijos, cómo llegaba un remanente de personas preciosas, hermosas, luchadoras, batalladoras que están buscando altos niveles de fe, y llegar y bendecir su hogar, pisar esa tierra, porque los hijos de Dios, cuando pisamos la tierra, pisamos lo que tenemos, donde estamos, pisamos todo esto, y esto es tierra de bendición, se convierte inmediatamente, porque donde usted va y donde yo voy, somos personas de bendición, y bendecimos lo que miramos, lo que pisamos, lo que tocamos, cuando estamos conectados y estamos alineados. El enemigo quiso robarnos a mi esposa y a mí toda esa felicidad que habíamos logrado en medio de todas las circunstancias vividas, pero entendimos que no podemos dejarnos amilanar por lo que el enemigo quiere hacer. Tenemos que luchar, tenemos que batallar, y por eso nos estamos convirtiendo en verdaderos soldados. Y por eso la fe dice que es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hemos padecido muchas situaciones, incluso en lo económico, pero seguimos siendo sostenidos por el más grande, por el poderoso, por el dueño del oro y de la plata, por el dueño de las riquezas, por el que tiene el control y el gobierno de la humanidad. Y seguimos creyéndole al Señor. Entonces Dios nos dice, no confíes en esa barca tuya propia, en tu bote, en el que tú quieres montarte en todo tiempo y en todo momento, porque no te ofrece esa seguridad debido a que vamos a caminar en nuestra carne. Dios quiere que nos montemos en su barca, en la barca que usó Cristo Jesús, para que entonces avancemos con fe hacia lo que el Señor quiere, que se cumpla el verdadero propósito. Damos gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios porque el Señor dice, están avanzando mis hijos, están luchando, pero están avanzando. Y pasamos al último y cuarto nivel en esta mañana. Ese cuarto nivel de fe nos va a provocar que confiemos en que nuestro Padre siempre, escuche bien, siempre nos va a levantar. Dios nunca te va a dejar allí hundido. Dios nunca te va a dejar allí postrado. Dios siempre te va a levantar. Escuche bien, cuando Pedro se estaba hundiendo, su primer impulso fue pedirle ayuda a Jesús. Entonces usted dirá, ¿eso estuvo mal o estuvo bien? Usted de pronto va a decir, no, estuvo mal porque se supone que si salió y se bajó de la barca y caminó sobre las aguas, no tenía por qué hundirse, pero le ocurrió. Y quiero decirle, no estuvo mal pedirle ayuda a Jesús, porque, hombre, usted y yo le vivimos pidiendo ayuda a Jesús y no podemos entrar ahora a criticar a un Pedro. Al contrario, apláudale más bien que quiso imitar a Jesús y que salió y caminó. Esa es una experiencia que ninguno de nosotros hemos vivido. Y le aseguro que caminar sobre las aguas no es caminar sobre gelatina. Eso no tiene una descripción, eso solamente lo vivió Jesús y lo vivió Pedro. Y si usted lo quiere vivir, dígale entonces con alta fe, Señor, enséñame a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro se hundía, su primer impulso fue pedirle ayuda a Jesús, y Jesús lo tomó de la mano. Y la palabra no dice que lo cargó hasta la barca. Yo me imagino, o escúchese bien, asumimos acá que luego de que lo levanta, porque así es de poderoso Jesús, me imagino que caminaron hasta la barca. No veo a un Jesús cargando a otro hombre, a Pedro, para llevarlo allá. Yo asumo que caminó después con él y volvió a sentir esa emoción Pedro de caminar sobre las aguas ahora al lado de Jesús, de la mano de Jesús. Entonces, ¿por qué se hundió Pedro? Podríamos hablar de niveles. De pronto el primer nivel nos dice como discernimiento que porque dudó, se hundió. Sin embargo, quiero decirle a usted en esta mañana que puede existir un segundo nivel de discernimiento que nos puede estar diciendo porque se atrevió a desafiar su fe.
Lo primero que dice nuestra mente y nuestro razonamiento es, ay, porque uno se hundió, hágalo usted, hágalo yo, a ver si va a ser igual. ¿Por qué no pensamos en que se atrevió a desafiar su fe y lo hizo? Miren, Pedro fue el único que intentó imitar a Jesús y al final regresó con Jesús. No se quedó con la incertidumbre de lo que sería capaz de hacer en obediencia. Entonces dígame usted si tener niveles de fe, crecer en la fe, no es maravilloso. Si es que a través de la fe que podemos alcanzar todo lo que el Señor ha creado como propósito en nuestras vidas. La fe, mis amigos, es maravillosa. ¿No crees? No te desanimes. Atrévete a desafiar tu fe. Si algo pasa, Jesús te ofrecerá su mano para levantarte. Porque quiero decirte en esta mañana, tu confianza en Él es lo que más le agrada a Cristo Jesús. Que tú empieces a confiar en Él, pero de una manera convencida, con convicción. Voy a decirlo de esta manera, y perdónenme la expresión, que le creas con perrenque, que le creas de verdad, de todo corazón, en espíritu y en verdad, porque así es que funciona la fe. Jesús siempre nos va a ofrecer su mano para levantarnos, porque nuestra confianza en Él es lo que más le agrada a Cristo Jesús. Así que tenemos que aprender a provocar que confiemos en nuestro Padre para que nos levante. Jesús, apenas Pedro le dijo, Señor, me estoy hundiendo, le extendió la mano y lo sacó. Y estoy casi que convencido que caminó con él hasta la barca. Y la experiencia que tuvo Pedro fue algo maravilloso. Yo me imagino que no solamente después tocaron el tema por el cual iban montados en esa barca a otro sitio a predicar, sino también el cómo Pedro había logrado caminar, porque es que solamente cuando vemos a Jesús con nuestros verdaderos ojos espirituales, podemos hasta imitarlo. Pedro vio a Jesús que venía caminando sobre las aguas y Pedro no lo pensó dos veces. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar hacia donde estaba Jesús, o sea, para encontrarse con él. Inmediatamente le vinieron pensamientos y dijo, estoy en medio del mar, me voy a hundir, me va a tragar un tiburón, qué sé yo, un calamar gigante o algo. Empezó a pensar lo que quiso, no sé qué quiso, porque hasta allá el Señor no me ha dado discernimiento, pero empezó a dudar y empezó a hundirse. Pero cuando empezó a hundirse, pues yo me imagino hundiéndose en cámara lenta, de pronto se imaginó hundiéndose enseguida. No, porque era un episodio bien hermoso donde el Señor le quería enseñar a Pedro cosas también poderosas y a los discípulos también. Y el Señor Pedro le dice, Padre, ayúdame, Jesús, Maestro, ayúdame. Y extendió la mano. Quiero decirte en esta mañana que tienes que seguir levantando tu mano, porque para seguir creciendo a niveles de fe, nos falta seguir aprendiendo más de nuestro Creador, de Cristo Jesús. Tenemos que seguir aprendiendo, pero la fe es maravillosa. La fe es poderosísima. Y quiero decirte que seguramente Jesús se sintió halagado con la fe de Pedro. Yo creo que Jesús se sintió contento y dije, miren a este, oye, qué atrevido, o sea, se desafió y lo hizo. Bueno, no dijo qué atrevido, dijo qué hermoso. Entonces quiero decirte en esta mañana, aunque al final tuvo que sostenerlo, Jesús a Pedro, ese ánimo hizo que pensara, este hombre es capaz de grandes cosas. Estoy casi que seguro que Jesús pensó que de Pedro eso, que sería un hombre de grandes cosas. Entonces, aprendamos que la probabilidad de la duda y del temor solo existen en quienes tomamos acciones de fe. Así que en esta mañana el Señor te dice, tómalas, toma esas acciones que te lleven a incrementar los niveles de fe. Porque quiero decirte que frente a la probabilidad de dudar está la garantía de que Dios te va a levantar porque lo has agradado. Escucha bien, porque lo agradas. Dios solamente bendice al ser humano cuando le agradamos. Dios no te va a bendecir porque estés tomando, porque te estés consumiendo en la droga, porque estés metido en violencia intrafamiliar o qué sé yo, cualquier tipo de violencia. Dios no te va a bendecir si estás en pecado. Dios no te va a bendecir si estás haciendo lo malo, estás siendo instrumento del enemigo. Dios solamente te va a bendecir cuando estés haciendo cosas que le agraden. Lo demás es curso de la vida, pero de alguna manera de que aprendemos.
Y a veces creemos que estamos haciendo lo bueno y que Dios nos está respaldando en lo bueno. No es así. Voy a tomar un ejemplo y no quiero pensar en nadie de acá. Simplemente lo estoy tomando como un ejemplo. Pero tú tienes un negocio en San Andresito y compras contrabando y vendes contrabando y te va súper bien porque no facturas, porque no pagas impuestos. Escúchese bien, o en Buenavista, o en cualquier centro comercial, o aquí en la Avenida Libertador, donde usted lo quiera, pero monte ese negocio y le va a ir súper bien. ¿Usted cree que es porque Dios lo está bendiciendo? No, señor. Es porque está teniendo la oportunidad de crear un negocio y de venderle a personas por precios con valores por debajo de lo que realmente debería tener, pero eso no quiere decir que Dios te está bendiciendo. Eso es otra cosa distinta. Aquí, en el caso de Pedro, es diferente porque Pedro tomó de la fe que había aprendido de Jesús y caminó sobre las aguas. Y lo hizo. Entonces yo quiero que en esta mañana usted diga, voy a proclamar que voy a caminar sobre el agua a pesar de las probabilidades de que me hunda, porque tengo la certeza de que sí llegará a suceder y Cristo me va a levantar. En otras palabras, láncese al agua, crea en el milagro, camine sobre las aguas, que si se hunde, el Señor lo va a levantar. Pero le va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro, a Jesús. Jesús se alegró por lo que hizo Pedro, porque ningún otro se arriesgó, fue Pedro el que lo hizo. ¿Y por qué se alegró Jesús? Porque quizás Pedro era el que menos posibilidades tenía de pronto de caminar sobre las aguas, por su carácter, por su temperamento, por las cosas que tenía en su mente, por su ego, por la manera de ser, por la personalidad de Pedro, que Pedro fue una persona difícil, dura, una persona a la que el Señor le dio duro, o sea, le enseñó y fue a él diciéndole cómo era que tenía que hacer las cosas. Mis amados, en esta mañana el Señor pide que renovemos nuestro entendimiento, la capacidad de juzgar calmadamente a través de una verdad espiritual, que si nuestro juicio, basado en las señales e información, se renueva según su palabra, entonces nosotros aprenderemos y podremos reconocer como verdaderamente algo, después de examinarlo de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios, se puede obrar bien y de una manera correcta. Mire, el caso de Pedro, su discernimiento se sujetó a la palabra de Jesús, quien lo llamó. De nuevo, el consejo es dejar las limitaciones del mundo y caminar por fe, anotaba yo aquí. El discernimiento de Pedro se sujetó a la palabra de Jesús, a todo lo que Jesús venía enseñando, y por eso caminó. Jesús fue el que lo llamó, Jesús fue el que lo empezó a instruir, a enseñar, y por eso la fe en Pedro empezó a crecer. Entonces quiero decirte en esta mañana que tus recursos no te limiten para esforzarte por lo que anhelas alcanzar. Escucha bien, que esos recursos no te limiten, esos recursos no te limiten para lo que quieres alcanzar. Yo no sé si tengo una cita aquí en pantalla. Bueno, creo que esa no la anoté. Eso está en el libro de Efesios, en el capítulo 16, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus glorias, riquezas, los fortalezca a ustedes en lo último de su ser, allá en lo profundo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que sean arraigados y cimentados en el amor. Les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus glorias y riquezas, los fortalezca a ustedes en lo último de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que sean arraigados y cimentados en el amor. Cuando los discípulos le preguntaron las razones por las que un joven era ciego de nacimiento en aquella historia que está en la Biblia, Jesús renovó el entendimiento de ellos al motivarlos para que vieran más allá de las razones lógicas y comprendieran que todo es un buen motivo para que Dios se manifieste. ¿Y cómo ocurre esto? A través de la fe. Había un caso especial de un joven que era ciego de nacimiento y Jesús lo sanó.
para que ellos pudieran entender el milagro, tenían que aprender a tener mayor fe. Entonces, nosotros debemos ver con nuestros ojos espirituales más allá de nuestro juicio y de nuestra razón lógica, de lo que a veces nuestra mente, la lógica nos dice. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá de nuestro juicio, de cómo juzgamos, de cómo vemos las cosas, de cómo decimos las cosas, de cómo razonamos por la lógica que el Señor nos ha dado. Entonces, quiero decirte en esta mañana que no debemos buscar discernir las causas de lo que nos sucede si no hay una afirmación. Quiero decirte que en esta mañana con fe lo podemos alcanzar todo. No importa lo que pase, Dios te dice confía en Cristo Jesús porque Él tiene el control y hará esa obra poderosa, ese milagro poderoso en su tiempo en ti. Recuerden que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Lo puede hacer inmediatamente. Entonces no te quejes ni te lamentes de cosas que te están ocurriendo. Llena tu entendimiento de fe. Sube al siguiente nivel. Hoy les he compartido 4 niveles. Pero Dios tiene un plan, tiene algo grande y se va a manifestar en ti, se va a manifestar en mí. Y Él está con nosotros en todo tiempo y en todo momento. No nos ha dejado, no nos ha desamparado, nos acompaña. Y si te caes, el Señor te va a levantar. Porque sabes que todo lo que pasa en esta vida tiene un propósito. Y ese gran propósito ayuda a edificar el nombre del Señor. Padre quiere cambiar tu nivel de fe, pero tú debes cambiar también tu entendimiento y ser positivo en todo. Entender que en Dios se puede lograr todo a través de Cristo Jesús. Desde hoy tienes que declarar que eres una nueva persona con una convicción sobrenatural. Una convicción sobrenatural que se va a manifestar con poder en tu vida y en tu familia, en tus negocios, en el empleo, en el lugar donde Dios te ha puesto para que seas una persona de bendición. Con esto termino el tema y te comparto una última cita poderosa que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, que dice: ustedes aman a Jesús, pero ¿por qué lo aman? Dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven, ahora creen en Él, se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esa es la meta final, alcanzar la salvación. Pero en el proceso dice aquí que estamos obteniendo la meta de nuestra fe, que amamos a Cristo Jesús a pesar de no haberlo visto, pero en el corazón usted sabe que lo ama. Usted cree en Él, usted lo está conociendo, usted está peleando la buena batalla. Y dice, por encima de todo te amaré, Jesús. Por encima de todo creo en ti. Creo fielmente a tus promesas. Creo fielmente a tu palabra. Creo que diste la vida por mí en la cruz. Que llevaste lo que tenía para encima de mí, la muerte, ¿verdad? El pecado, la maldad y todo tipo de destrucción que el enemigo ha querido traer sobre mi vida. Pero tú te lo llevaste ya consigo. Por eso yo te creo a ti. Ese debe ser su pensamiento. Y hay una última cita que también les quiero compartir. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13, que dice: manténganse alerta. Escuche bien, hombre y mujer, amigos que están conectados, mantengámonos alerta y permanezcamos firmes en la fe. Seamos valientes y fuertes. Es decir, que necesitamos, para tener fe, mantenernos alertas. Y aparte de eso nos pide el Señor que seamos valientes y fuertes, porque vamos a vivir batallas duras. Pero si dice que seamos valientes es porque pertenecemos a su ejército. Si dice que estemos alerta es porque hay estrategias militares que nos permiten estar como centinelas de oración, como ese hermoso escuadrón de centinelas de la oración, como ese hermoso escuadrón que nos une todas las mañanas aquí en cada devocional, los días lunes, miércoles y viernes, o los días martes y los días jueves y los días sábados, es decir, toda la semana. Mantengámonos alerta. Allí el enemigo está tratando de enviar dardos, pero cuando estamos alerta como soldados, como centinelas, permanecemos firmes en nuestra fe, creyendo en que el Señor nos va a defender, nos va a guiar en esta batalla, porque somos valientes y somos fuertes para enfrentarnos a lo que sea. Amén. Así que nada nos puede entristecer. Yo creo, por lo que me ocurrió el día de ayer, que hoy va a ocurrir un milagro.
Yo lo creo. Va a ocurrir un milagro para mi empresa, va a ocurrir un milagro para nuestro vehículo, va a ocurrir cosas grandes y poderosas y van a venir los recursos del norte, del sur, del este y del oeste y Dios va a dar la provisión. Dios no te va a dejar sin alimento, Dios no te va a dejar sin vestido en este tiempo. Dios sabe cómo hace las cosas. Tus hijos verán un tiempo maravilloso que se vive en esta etapa ahora en diciembre. Tu familia va a ver cómo la gloria de Dios se va a desbordar grande y abundantemente, pero su palabra dice que nada te faltará. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos su amor, tenemos su confianza, tenemos la credibilidad, tenemos todo para creer en que el Señor va a dar la provisión. Amén. Así que quiero que lo declares en esta mañana. Cierra tus ojos allí donde está y no te dejes amilanar por lo que el enemigo, usando a hombres como instrumento, quisieron avasallarte, quisieron dañarte, dañar tus pensamientos, tus emociones, tu corazón. Tu corazón está en las manos del Señor, en las manos del Creador. Esa herida ya está siendo sanada por el Creador y nada de eso te va a dejar de tener. Hombres que han padecido necesidades, Dios va a traer la provisión, porque así actúa el Señor. Creo que hoy Dios va a empezar a llevarlos a un nuevo nivel de fe para creer. Si Abraham fue el padre de la fe, yo me he declarado siempre un hijo de la fe y hoy declaro que ustedes son hijos de fe también para crecer, para avanzar, para triunfar en la vida. Ora al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo maravilloso. Pongo en tus manos, Señor, cada petición. Pongo en tus manos, Señor Jesús, la vida de cada hombre y cada mujer aquí representado y también sus peticiones, Señor Jesús. A todos aquellos que han traído la vida de un ser querido, de un familiar, Señor, que está padeciendo una enfermedad, que está padeciendo y sufriendo, Señor, a causa y a raíz de las cosas que el enemigo quiso traer a este mundo, pero oro en el nombre de Jesús para que conforme a la autoridad que tú nos has concedido en esta mañana, enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de libertad, Señor Jesús, porque tú eres el que rompe cadenas, yugos, tú eres el que rompe ataduras. En el nombre poderoso de Jesús y oramos para que caiga, Señor, toda artimaña del enemigo, para que caiga toda maquinación del enemigo y para que este pueblo, Señor Jesús, siga creciendo y aumentando en fe, que así como lo hiciste con tus discípulos y con toda esta gente en el tiempo en que tú ejerciste el ministerio, amado Jesús, nosotros hoy que no te vemos, pero sí te conocemos, sí te creemos a ti y sí te hemos sentido tu abrazo, tu consuelo, hemos sentido tu amor, tu misericordia, Señor, y las esperanzas que nos das para poder seguir creyendo, Señor, que a través de la fe vamos a ver los milagros. Creemos en que tú estás obrando en este momento. Oro para que en las clínicas, en los hospitales, en las IPS, en las EPS, en los puestos de salud, en cada hogar, en esas habitaciones de estos hogares aquí representados en esta ciudad, Señor, corran ríos de sanidad. Vengan los milagros, Señor Jesucristo, y traigan la sanidad a los cuerpos, a la mente, al corazón, al espíritu, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oro para que se abran las puertas de los cielos, las compuertas de los cielos, y sea derramada toda bendición, Señor, tu bálsamo, sean llenadas las alacenas, sean llenos los depósitos, Señor Jesucristo. Venga el alimento, venga la provisión, Señor, venga la cancelación de compromisos financieros, venga, Señor Jesús, los dineros retenidos, venga, Padre Celestial, todo lo que este pueblo ha estado necesitando en tu poderoso nombre. Arrancamos una nueva semana, Señor, donde tu amor, tu misericordia, tus favores se van a vislumbrar, se van a ver y este pueblo va a testificar. Oramos en esta mañana para que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que representa esta nación. Oramos, Señor, para que tú bendigas la vida de Víctor Julio, la vida de Sandra Villada, Señor, la vida de Miller, de Margarita, de Yolanda. Oramos en esta mañana para que bendigas la vida de la señora Sonia, de Ricardo, Dios Todopoderoso, de Martín, de Isabel, de Jorge Mancarrés, Dios Todopoderoso, de mi tía Denis allá en Ciénega que está escuchando esta palabra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús para que bendigas la vida de Margarita, de Olguita, Dios, de todas estas mujeres, Señor Jesús, que se conectan, de todas las personas que están viendo esta transmisión. Oramos, Señor Jesús, para que bendigas la vida de Marjoris Villalobos, Dios Todopoderoso, la vida de todas estas mujeres y de estos hombres que se están comprometiendo contigo, con tu palabra, la vida del Señor Humberto, la vida de Eduardo Santiago, Dios Todopoderoso, la vida de todos los que aquí, Señor, han creído a tu palabra y se han conectado con esta poderosa palabra de Dios, Señor. Manifiéstate en Noreidi, manifiéstate, Señor Jesucristo, en cada mujer que hoy aquí, cada hombre, Señor Jesús, representan un hogar, representan una familia y declaramos, Señor Jesús, que a través de nuestra fe, de esos niveles de fe, Señor,
Vamos a ver los grandes milagros. Diga, hoy tomo ese milagro, Señor. Hoy tomo esta palabra y voy a ver mi milagro, Señor, que aunque físicamente no lo estoy viendo, sé que va a llegar y se va a cumplir en tu tiempo, Señor. Puede ser ahora en la mañana, puede ser a mediodía, puede ser en la tarde o en la noche, pero de que viene el milagro en el poderoso nombre de Jesús. Así que créalo. La bendición está derramada para los hijos, aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, aquellos que quieren agradarle, que no importa, siguen batallando en su mente con sus cosas allí personales, con cosas que tienen que desarraigar, pero lo hermoso es que Cristo Jesús está viendo que estás saliendo de la barca y que estás caminando sobre las aguas. No importa que te hunda, su mano te va a tomar y te va a sacar y vas a caminar con Cristo Jesús sobre las aguas, porque así como ocurrió con Pedro, también va a ocurrir en esta vida. Vamos a caminar sobre las aguas, es decir, vamos a ver su grandeza, vamos a ver su poder, vamos a ver sanidad, vamos a ver cómo, Señor, tú libras y libertas a cada mente, a cada corazón, al alma, a cada cuerpo, Señor, aquí representado. Vamos a caminar sobre las aguas, donde vamos a ver nuestras empresas, nuestros negocios crecer y florecer, donde van a venir contrataciones del norte, del sur, del este, del oeste, donde van a venir clientes, donde, Señor, esa empresa va a abrir puertas a nuevos empleos a los que están aquí necesitados, donde Dios Todopoderoso vas a abrir las universidades, los colegios, Señor Jesucristo, y todo aquello, Padre, por cuanto tú, Señor, has sacado victorioso a tu pueblo. Bendecimos desde este lugar a nuestros hijos, Señor Jesús, que ellos sigan siendo revestidos de tu sangre poderosa, que tu palabra, tu amor, Señor infinito y misericordia los alcance en todo tiempo y en todo momento. Enséñanos a ser verdaderos padres, a criarlos, Señor Jesús, en el camino de la verdad, que ellos aprendan a temerte a ti, Señor, no a tenerte miedo, no a tenerte temor, sino ese temor a ti, Señor Jesús, que los guía a toda verdad, que los guía, Señor, a una verdadera disciplina, a hacer lo bueno, lo correcto, lo sabio, lo puro, lo santo, Señor. Oramos en esta mañana para que tú nos guíes como Padre, Señor, comportándonos de la misma manera, Señor, caminando en santidad, haciendo lo que a ti te agrada, apartándonos del peligro, del mal, Señor, teniendo discernimiento de espíritu para entender cuando el enemigo nos quiere atacar. Pero creemos, Señor, que nuestros niveles van a aumentar, vamos a crecer, Señor, y vamos a ver la victoria. Dios Todopoderoso, dale gracias al Señor en esta mañana. Dale gracias al Espíritu de Dios, dale gracias porque Él ha sido bueno, dale gracias al Señor porque con brazo fuerte te ha sostenido, dale gracias al Señor porque Él siempre, siempre, siempre nos sostiene. Así que el Señor ha traído gozo y alegría en esta mañana, así que quiere el Señor que te diviertas, quiere que bendigas este nuevo lunes de trabajo, así que en esta mañana nos estamos despidiendo con alegría y con gozo, sabiendo que el Señor los va a bendecir a ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que el Dios Todopoderoso los guarde, los bendiga, el Señor alce la luz de su rostro sobre cada uno de ustedes, pongan ustedes paz, tengan de ustedes misericordia, los hagan personas de tez brillante, fuerte, valiente, conquistadores, temibles de principio y fin. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer en ustedes todo lo maravilloso, cada uno de sus milagros. Que el Señor los abrace, los consuele, los llene de alegría, bendiga a sus pastores, llámelos, escríbales. No se quede con la bendición guardada, porque Dios es grande y poderoso. Nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde en el Escuadrón de Centinelas de Oración. Mañana martes, el día miércoles volvemos a los devocionales. El día jueves nuevamente Centinelas. El día viernes nuevamente devocionales. El día sábado nuevamente a Centinelas de Oración para intercesión. Porque este pueblo es un pueblo que ora, que lee la palabra, que bendice. Así que les amamos. Les enviamos un fuerte, fuerte abrazo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estás diciendo? Mira, te lo voy a contar. Vamos, cuéntamelo. Esto dice así: 1, 2, 3, 4. algunos gritarán, otros vocearán, muchos no tienen pulmones y resbalarán. Te dirán tonto y que loco, no subas allá. No tienes las agallas, será tu final. Claro que tengo miedo, claro que tiemblo, mas yo escucho tu gran voz que me está diciendo: ¿Quién es ese gran monte? Que se quite, que no estorbe.